El día de hoy nos gustaría que fuera una charla sumamente interactiva, que nos pregunten todas las dudas, todas las, no sé, cuestiones que tengan respecto a la presentación. El objetivo de la conversación es ayudarlos a descubrir cómo generar valor con su cliente a través de MySQL, que es una de las soluciones más empáticas para mí, desde mi perspectiva de Oracle. Antes de iniciar con la presentación, me gustaría presentarles al equipo Oracle en Nexis. Está conformado por 4 personas. Por ahí andarán el equipo Nexis, si me ayuda a prender sus camaritas para que los conozcan nuestro ecosistema. Está con nosotros Pablo Legaspi, que es el consultor de negocios. Está con nosotros Dulce Cerón, igual consultor de negocios. Y está también Alberto Rodríguez, que es el preventa de la unidad. Y Lizeth Pérez como team leader de Oracle en Nexis. Ese Buenos sería días como... a todos y un gusto. Gracias, Pablo. Ese sería como el equipo. Estamos para ayudarlos, para asesorarlos, para ser un facilitador para ustedes y para sus clientes. También me gustaría presentarles a Iván Fernández. Él nos acompaña de Oracle y él es el expertazo chulada en producto MySQL y quien nos va a estar apoyando el día de hoy en la presentación. Gracias, Liz. Pues bueno, buenos días a todos. Igual sumarme al agradecimiento de su participación. Como mencionaba Liz, la idea es que esto más que una presentación pueda ser una charla, así que por favor cualquier duda, comentario, interrúmpanme, pero muy probablemente más de uno de ustedes ya ha tenido algún tipo de interacción o ha escuchado respecto a MySQL como solución de gestión de información y probablemente pues haya... yo esperaría varias dudas respecto a de qué se trata MySQL, ¿no? Comenzar primero con un tema que particularmente lo vi en Twitter y me gustó la imagen y lo que un poco representa, que creo que contextualiza muy bien el escenario actual, al menos en lo que tecnología se refiere, ¿no? Ya prácticamente hoy todas las empresas están utilizando la parte de software para poder ser más competitivas en un ambiente pues cada vez más global, ¿no? Y justamente las tecnologías de código abierto pues hoy están presentes y están marcando la pauta, de hecho, en cuanto a tendencias y justamente habilitar a estas compañías para que sean lo más competitivas posible. Y evidentemente hoy el tema de la nube que está pues de boga, toda nuestra información tiende a verse alojada ya en de pronto infraestructuras que tienen que ver con la nube y justamente hoy el mayor consumidor de tecnologías de código abierto pues es justamente las ofertas que tenemos en la nube, ¿no? ¿Por qué es relevante esto? O en lo personal, porque creo que esto contextualiza muy bien el escenario que estamos viviendo. Quisiera, antes de pasar a platicar concretamente del producto o la tecnología como tal, compartirles un par de láminas con información que en mi opinión es bastante representativa justamente de lo que estamos viviendo hoy en día. Y esta primera lámina es de Gartner, ¿no? Quien proyecta que para el año 2022, es decir, ya a la vuelta de la esquina, el 70% de todas las nuevas aplicaciones que van a existir en el mundo van a ser desarrolladas en tecnologías de código abierto en lo que a bases de datos se refiere, ¿no? Y esto pues es algo que si hubiésemos tenido esta conversación hace 5 o 10 años, la verdad es que era impensable en términos de que usualmente pues las tecnologías que más ubicamos, al menos en lo que a gestión de información se refiere, pues tienden a ser tecnologías propietarias, ¿no? Mismo Oracle tiene Oracle Database dentro del mismo portafolio, SQL Server, DB2, Informix, etcétera, ¿no? Entonces, cuando históricamente habíamos pensado o las organizaciones necesitaban plataformas de gestión de información empresarial, usualmente el tema de código abierto ahí no era visto, sino más bien históricamente se tiene un estigma respecto a que código abierto significa para hipsters, ¿no? Para desarrollo, para proyectos de investigación, pero
que realmente no son o no eran más bien sistemas de misión crítica altamente performantes, seguros, ¿no? Hoy en día, de hecho, ya la balanza se inclinó hacia el otro lado, es decir, ya tiene muchísima más tracción el ecosistema tecnológico de código abierto, ¿no? Y otro dato interesante que también nos comparte Gartner es que el 89% de las organizaciones que participaron en este estudio ya comentaron que estaban utilizando alguna variante de software de código abierto para gestión de información, ¿no? Y un tercio de esas compañías mencionaron que ya lo utilizan en más del 50% de su organización. Quiere decir otra vez que la atracción y la utilización particularmente de bases de datos de código abierto, pues ya está sobrepasando la utilización de tecnologías propietarias, ¿no? Y esto es parte de la misma evolución tecnológica, ¿no? Como hoy todos los componentes o todas las tecnologías que están marcando pauta, como ya mencionabas, seguramente han escuchado conceptos de microservicios, orquestación, contenedores, etcétera. Todas estas nuevas tecnologías realmente han nacido y están evolucionando, cobijadas por el ecosistema de código abierto. La otra parte interesante que justamente va ligada a esta proyección que hace Gartner respecto a que para el 2022 el 70% de todas las nuevas aplicaciones van a ser desarrolladas ya o soportadas por plataformas de bases de datos de código abierto, tiene que ver con la popularidad y la utilización. Estos datos tampoco son de Oracle, son de un par de entidades, la verdad es que bastante respetadas en la industria. Uno es Stack Overflow y otro es JetBrains, que muy probablemente hayan escuchado o visto por ahí, ¿no? En cuanto a popularidad, si nos enfocamos al top 3 de bases de datos, 2 de las 3 tienen su origen en código abierto, ¿no? Siendo la más popular. De hecho, MySQL es la base de datos más utilizada del mundo. Si sumamos la parte comunitaria, que voy a explicar más adelante qué es eso, y la parte empresarial, no hay ninguna otra tecnología que más se utilice en el mundo en lo que a bases de datos se refiere. Y aquí podemos ver que en cuanto a popularidad, la verdad es que pues tenemos una gran diferencia versus nuestro competidor más cercano, que sería en este caso Postgres, ¿no? En el caso de la utilización, si de igual manera nos enfocamos al top 3 de las tecnologías de bases de datos que de acuerdo a la encuesta que hizo JetBrains se han utilizado, las tres primeras, de hecho, tienen su origen en el ecosistema de código abierto, ¿no? Y aquí podemos ver que pues la diferencia o la ventaja que tiene MySQL en términos de la utilización pues es bastante importante respecto a su más cercano competidor, que también en el tema de la utilización es Postgres, ¿no? Y el tercer lugar es Mongo, que seguramente es una tecnología o una marca que han escuchado por ahí, que vino a poner, voy a decir, de moda el concepto de NoSQL o bases de datos no relacionales, que si bien no es nuevo, realmente de unos 7 años para acá se ha puesto de moda por la flexibilidad que ofrece justamente este tipo de tecnologías para desarrollo de aplicaciones, ¿no? Ahora bien, un poco de historia y cómo llega MySQL al portafolio de Oracle. MySQL nace por allá del 95 como una compañía europea, particularmente en Suecia, y nace cobijada o bajo la premisa de participar en el ecosistema de código abierto. Esto significa que a nivel producto o a nivel sabores que encontramos en el mercado, hay un sabor comunitario que muchos clientes y usuarios hasta la fecha lo asocian a que comunitario es sinónimo de gratis. Realmente no es así. Cuando hablamos de distribuciones comunitarias de todos los productos, de hecho, que están inmersos en el ecosistema de código abierto, significa que es un producto que es libre para utilizarse, bajo el entendido que ese producto
no tiene soporte o no está respaldado por ningún fabricante, es decir, si necesitas o te topas con algún inconveniente, realmente lo más cercano al soporte que se tiene son las mismas comunidades de desarrollo, ¿no? Entonces te tienes que meter a foros de discusión, blogs, etcétera, para poder autosoportarte, ¿no? Y por otro lado, usualmente estas distribuciones comunitarias de muchos productos tienen áreas de oportunidad funcional, es decir, es un producto con ciertas capacidades, pero que ya cuando hablamos de necesidades empresariales, usualmente ya hay que pensar en adquirir o invertir más bien en el sabor empresarial de los diferentes productos. Creo que el caso más conocido a nivel global puede ser el tema de Linux, ¿no? Hay muchísimas distribuciones abiertas o comunitarias de este sistema operativo, pero ya cuando necesitamos algo empresarial, más seguro, con soporte, certificado sobre diferentes plataformas, pues ya existen las variantes empresariales como la del mismo Oracle, Red Hat, SUSE, etcétera, ¿no? En el caso de MySQL, desde la concepción de la compañía realmente ha tenido esta dualidad. Existe, como ya mencionaba, la distribución comunitaria, que de hecho es la más conocida y la más utilizada a nivel global, pero también existe o existen un par de distribuciones empresariales, ¿no? Que es básicamente una que se llama Enterprise y otra que se llama Cluster Carrier Grade Edition. Pero esto ha sido desde siempre y se los menciono porque de repente cuando tengo conversaciones con prospectos y hablamos de esto, me decían, oye, pero eso es nuevo, eso se lo inventó Oracle. Y no, la verdad es que desde siempre ha existido esta dualidad de producto. El tema es que estas distribuciones realmente no son tan conocidas o no se ha hecho un muy buen trabajo, la verdad, en términos de difusión para dar a conocer su existencia, ¿no? Posteriormente, en el 2008, Sun adquiere a MySQL como compañía. Fue la compra más grande hasta ese momento eh, sobre una tecnología de código abierto y posteriormente en el 2010, Oracle adquiere a Sun Microsystems y por ende, pues heredamos la parte de MySQL. Y esto es relevante porque, contrario a lo que el mercado pensó en ese momento, y creo que la mayoría de ustedes va a coincidir conmigo, en ese momento se pensó, de hecho, que Oracle iba a desaparecer MySQL, porque ya, de hecho, se vislumbraba como una, vamos a decir, competencia o una tecnología que realmente estaba ganándole mercado, ¿no? Y contrario a esa visión o a esa percepción, realmente lo que ha sucedido es que se ha convertido en un producto estratégico para la compañía, significando de hecho que han existido más releases en la época de Oracle hasta hoy que en todo el pasado de la tecnología. De hecho, muchas de los conceptos y funcionalidades que anteriormente solamente las encontrábamos en Oracle Database se han ido gradualmente adoptando o acoplando a funcionalidades dentro del motor de MySQL, ¿no? La última versión que tenemos fue lanzada en el 2008, es la 8.0, que es el último release que se tiene, pero de esto voy a comentarles un poquito más adelante, ¿no? Ya mencionaba el tema de que MySQL es el manejador de base de datos más famoso y utilizado del mundo, si consideramos justamente el sabor comunitario y el sabor comercial, ¿no? O el sabor, o los sabores más bien empresariales. Y de hecho hay una estadística bien interesante en la cual resulta ser que más del 70% de todos los clientes o de las compañías que tienen licenciamiento, por ejemplo, de Oracle Database, también utilizan MySQL. Y esto es interesante porque yo les garantizo que si actualmente ustedes le preguntan a sus clientes, oye, ¿utilizas MySQL para algo? Es altamente probable que la mitad de estos clientes respondan que sí, que ya lo utilizan para alguna aplicación, que inclusive ya puede llevar años funcionando dentro de la organización, aplicaciones en producción, portales web principalmente, content managers, entonces es altamente probable que ya de por sí hoy los clientes que ustedes tienen ya estén utilizando MySQL y lo más seguro es que estén utilizando la versión comunitaria, ¿no? Y ahí un poco para abordar las oportunidades de negocio, para que se den una idea.
De toda la base instalada que tenemos a nivel global, que por cierto es 35 veces más grande, la base instalada de MySQL, que toda la base instalada que tiene Oracle en el resto de la compañía. O sea, es decir, si sumamos todos los clientes que tiene Oracle de hardware, de software, de aplicaciones en la nube, etcétera, todo eso es 35 veces más pequeño de la base instalada que tiene MySQL a nivel global entre Community y las otras distribuciones. Y en términos de oportunidad de negocio, les podría decir que hoy solamente cerca del 1% de esa base instalada está en alguna de las distribuciones empresariales, que son dos, ¿no? Como ya mencionaba hace un rato. Quiere decir que tenemos un potencial de mercado del 99% de la base instalada actual que se tiene de MySQL, adicionalmente a todas las organizaciones que se han ido sumando eh, en términos de descarga y utilización del producto, ¿no? De hecho, solamente México, Centroamérica y Caribe tenemos mensualmente por ahí de 1,600 descargas solamente del instalador del producto, ¿no? Entonces, esto habla de que justamente la tendencia de utilización y popularidad, lejos de mantenerse, de hecho está incrementándose. Y esto, la verdad es que tiene bastante sentido por el tema también financiero, ¿no? De hecho, hoy les podría decir que MySQL es la oferta de base de datos con el mejor costo-beneficio de la industria. No hay ninguna otra que tecnológicamente ofrezca todo lo que ofrece por los montos de inversión que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Por qué MySQL llega a este punto? Porque es uno de los estándares o de los pilares de open source, ¿no? Cuando se define el concepto o el movimiento, que es como yo lo llamo, de código abierto, se define un estándar que sus siglas son LAMP y son las siglas de Linux, un sistema operativo, la A es de Apache, un web server, la M es de MySQL, una base de datos, y la P es de PHP, Perl y Python, que básicamente son los 4 rubros tecnológicos o los 4 componentes tecnológicos, todos de código abierto, que cualquiera de nosotros podría descargar, utilizar y construir técnicamente cualquier aplicación que se nos ocurra. Dicho lo anterior, técnicamente hablando, MySQL es la base de datos por de facto de las tecnologías de código abierto, ¿no? Entonces quiere decir que cualquier cosa nueva que va saliendo en este ecosistema de código abierto, realmente la tendencia es que la primera base de datos sobre la que se prueba y se certifica y se garantiza que funciona y se integra correctamente es sobre MySQL, ¿no? Como yo mencionaba, en temas de distribuciones, que distribuciones son realmente la cantidad de binarios que existen, tenemos el community, que es el más conocido y utilizado, y por otro lado tenemos un par de distribuciones que son accesibles vía el concepto de suscripción, que de hecho esto es el mecanismo o modalidad comercial que se utiliza en prácticamente todas las tecnologías de código abierto, es decir, en el argot de código abierto no existe el concepto de licenciamiento, más bien existe el concepto de suscripción, que es básicamente vía una suscripción, un cliente tiene derecho a descargar y a utilizar el binario empresarial y además contar con servicios de soporte técnico sobre el periodo de tiempo que dure la suscripción, el cual es un negocio recurrente, es decir, se tiene que estar renovando año con año para poder continuar utilizando el producto. Y de hecho aquí les comento justamente, a diferencia del negocio de licenciamiento, el negocio de suscripción es recurrente y lo hacemos con nuestros partners. Es decir, a diferencia para los que estén de pronto familiarizados o más familiarizados más bien con el negocio de licenciamiento, usualmente vendes las licencias y el primer año de soporte y posteriormente las renovaciones de soporte. En el caso de Oracle las hace Oracle directamente. En el caso de MySQL, realmente estas renovaciones de las suscripciones y expansiones que puedan haber en estos negocios, realmente nosotros tendemos a trabajarlo con nuestro ecosistema de partners. O sea, es decir, no es de lo vendo una vez y me olvido en términos de producto, sino más bien por lo que ofrece el producto, que vamos a ver en un par de láminas más, es muy natural que los negocios vayan creciendo por todas las capacidades tecnológicas que el producto ofrece, a diferencia de algunos otros modelos comerciales, ¿no? Y
en un par de minutos voy a platicar de esto para que quede un poquito más claro. Pero en términos de cómo podemos hacer negocio aquí, el negocio de suscripción es recurrente y está 100% orientado a poderlo estar trabajando con nuestros partners. O sea, es decir, si hoy un partner vende suscripciones a un cliente, la intención es que las renovaciones subsecuentes de esas suscripciones y las expansiones que puedan salir sean negocio también de los partners. También importante mencionar que nosotros como Oracle no tenemos recursos de consultoría para servicios. Es decir, el 100% de los negocios de servicios que se apalancan o que se involucran en lo que MySQL se refiere son manejados 100% por nuestros partners, ¿no? Entonces, la verdad es que es un negocio que por sus características y por el cómo está permeado en el mercado, es más susceptible y de hecho estratégicamente lo trabajamos con socios de negocio en lugar de tratar de manejar todo directo como usualmente sucede en otros casos, ¿no? Pero bueno, entonces, para efectos de distribuciones ya platicamos de estas tres. Ahora, en términos de nube, ¿qué tenemos o qué existe? Hay una solución que se llama MySQL Database Service, que es un servicio de tipo PaaS, es decir, es un servicio administrado y que utiliza como base o como foundation realmente el binario empresarial de MySQL. ¿Por qué esto es relevante? Porque a diferencia de otras ofertas que existen en el mercado, que son similares en términos de que ofrecen MySQL en la nube, todas estas ofertas no utilizan la variante empresarial, sino utilizan la variante comunitaria. ¿Quién es el ejemplo más grande de esto? Amazon, en su oferta que seguramente han escuchado o han visto por ahí, que se llama Aurora, que es su servicio de base de datos como servicio, valga la redundancia. En el backend, realmente lo que ese producto es MySQL comunitario, con unas adecuaciones que hace Amazon y es lo que comercializa como el nombre comercial de Aurora. ¿Qué retos presenta esto? Realmente se considera eso algo propietario, ¿no? Porque no existe, de hecho, un binario que tú le puedas adquirir a Amazon y desplegarlo on-premise, sino hay pues ciertos retos tecnológicos. Si es que quieres tener algo híbrido, es decir, algo on-premise replicando o apuntándole a la nube y viceversa, ¿no? En este caso no. El binario que nosotros utilizamos en esta oferta de la nube es exactamente el mismo producto que está disponible para que cualquier cliente lo adquiera y pueda tener algo on-premise. O sea, es decir, es el mismo instalador, ¿no? Y adicionalmente, para temas de analítica, se lanzó recientemente, hace unos 4 meses, una cosa que se llama HeatWave, que es un acelerador de queries en la nube para funciones, para operaciones de analítica, ¿no? Entonces, aquí llegamos a competir con cosas como Redshift y como Snowflake, por ejemplo, ¿no? Siendo más performante y más atractivo financieramente. De hecho, comparando el performance de HeatWave contra el MySQL normal, tenemos incrementos de performance de varios cientos de órdenes de magnitud. Concretamente rondan las 400 veces más rápido y contra Redshift estamos por ahí de 100 veces más rápido, ¿no? Por un costo menor y con la ventaja de que para poder utilizar este componente, tú no necesitas hacer ningún tipo de ETL, ¿no? Con que subas tu data al servicio de la nube, activas este engine y sin tener que hacer ninguna operación de ETL o transformación más bien, tú ya puedes aprovechar el performance de este componente. Por el momento esto solo existe en la nube. Desconozco si en algún momento este componente se va a incrustar en alguna de las distribuciones comerciales, pero bueno, hoy lo tenemos disponible como servicio en la nube, ¿no? Para abordar un poco y comentarles hoy qué tipo de compañías utilizan MySQL. Digo, estos son los logos, diría yo, más representativos de algunas de las industrias que hoy más están pues de moda, ¿no? Y esto es un poco para abordar el estigma que mencionaba hace algunos minutos respecto a que usualmente se pensaba que código abierto en automático significaba
solamente para desarrollo, para aplicaciones internas que no van a ser expuestas hacia usuarios externos, aplicaciones que no requerían alta disponibilidad, que no requerían alto desempeño, ¿no? Y es en donde se ubicaba o se estigmatizaba el tema de tecnologías de código abierto. En este caso, pues hoy les puedo contar que estos son, pues bueno, algunos de los logos más representativos que tenemos a nivel global, y pues que vienen a justamente reiterar y afirmar el por qué MySQL es una gran tecnología desde la arista, pues confiabilidad, ¿no? Alta disponibilidad, rendimiento, etcétera, ¿no? Por ahí, la pregunta más recurrente que de repente me hacen es, oye, ¿qué tan performante es? Pues bastante, ¿no? Digo, Twitter soporta billones de transacciones al día, digo, creo que, o bueno, hasta donde sé, no hay ninguna otra compañía que de pronto pueda soportar o tener más transacciones del tipo que las tiene Twitter, ¿no? Eh, eh, Adicionalmente, por ejemplo, casos como Uber, ¿no? Toda su plataforma hoy está en MySQL con contenedores ya, por un tema ahí también de modernización e innovación, ¿no? Y como ya mencionaba, usuarios pues como Aurora, que en este caso lo ponemos aquí, al igual que otros proveedores de nube, que a pesar de que utilizan MySQL comunitario, pues bueno, también son compañías que dependen o que basaron sus ofertas en un producto como lo es MySQL. Hasta aquí no sé si hay alguna duda, comentario, algo de lo que haya mencionado, que de repente quisieran profundizar. No, bueno. Ahora sí, entrando en materia de en qué se diferencian las ediciones empresariales a la distribución comunitaria. Realmente todo lo que estamos viendo en rojo del lado izquierdo son las cosas que desde una perspectiva macro funcional no encontramos en la distribución comunitaria. Y es importante algo aquí también mencionar. A diferencia de pues algunas otras ofertas en el mercado, incluida la de casa, ¿no? En donde para ciertas funcionalidades usualmente pasa una de dos cosas. O me tengo que ir a una versión superior de producto, significando que es un producto más costoso, o son funcionalidades que se cotizan y licencian aparte, o sea, es decir, son como accesorios funcionales, ¿no? En el caso de MySQL, todo lo que les voy a mencionar ya viene inmerso o viene implícito dentro de la inversión a nivel suscripción. Es decir, desde el día 1 yo tengo acceso y derecho de uso más bien, a todas las capacidades tecnológicas que el producto me ofrezca. Lo utilice o no, que esto también es importante mencionárselos porque ya me ha pasado con algunos clientes que me dicen, oye, y si yo no despliego, por ejemplo, los componentes de seguridad, ¿hay alguna variación en el precio? La verdad es que no. O sea, el producto cuesta la misma cantidad, no importa la cantidad de componentes que tú despliegues, ¿no? O sea, es decir, puedes usar todo o solo algunos componentes particulares, ¿no? Y entrando en materia, seguridad, por ejemplo, tenemos toda la suite y componentes que tienen que ver con encripción, enmascaramiento de datos, funcionalidades de auditoría, encripción del canal de comunicación, por ejemplo, desde la base de datos hacia la aplicación y viceversa, manejo de roles, es decir, todos los elementos que, por ejemplo, son necesarios desde una perspectiva compliance para que las organizaciones puedan cumplir a la perfección con diferentes requerimientos de seguridad. Digo, por ejemplo, en el ámbito financiero, ¿no? Es uno de los estándares o regulaciones que existen en PCI, que tiene que ver con pues organizaciones que realizan transacciones con tarjetas, ¿no? Y el estándar PCI, si no mal recuerdo, menciona o aborda 26 puntos, si no mal recuerdo, de los cuales 6 o 7 tienen que ver con los mecanismos de seguridad que se deben contar a nivel base de datos, ¿no? Entonces, con las distribuciones empresariales se tienen todos estos mecanismos para que las organizaciones a su vez puedan ser compliant con este tipo de regulaciones, ¿no? En temas de desempeño, a nivel tecnológico, si bien la distribución comunitaria es 100% compatible
con la distribución Enterprise, por ejemplo. La distribución Enterprise trae varias optimizaciones a nivel, vamos a decir, motor, ¿no? Lo cual lo hace más eficiente, más altamente performante, escala, la verdad es que bastante mejor, ¿no? Y adicionalmente con una serie de herramientas que tienen que ver con optimización y tuneo más bien, o tuning, pues podemos tener una plataforma bastante más interesante y sofisticada en términos de desempeño, ¿no? Digo, ya les mencionaba por ahí Twitter, que soporta billones de transacciones al día, con clúster de MySQL, ¿no? Ya que mencioné la parte de clúster, disponibilidad, ¿no? Disponibilidad, entendiéndolo como alta disponibilidad, y aquí es en donde se diferencian las dos distribuciones empresariales que existen de MySQL, que realmente, a pesar de que solo una explícitamente tenga la palabra clúster en su nombre, realmente las dos distribuciones me permiten desplegar soluciones altamente disponibles, o es decir, clusterizadas, ¿no? La diferencia está en el cómo me lo permiten o el cómo yo lo puedo hacer, ¿no? La que se llama Enterprise me permite clusterizar a nivel disco y la que se llama Cluster me permite clusterizar a nivel memoria, ¿no? Entonces es un in-memory database que usualmente es utilizado en aplicaciones, voy a decir, de nicho muy particulares que tienen que ver con aplicaciones altamente transaccionales, pero que demandan un muy bajo tiempo de respuesta, ¿no? De hecho, hablando de un poco de competencia, realmente hay pocas soluciones en el mercado que se parecen o que compiten con Cluster. De hecho, en el caso de Oracle, lo similar a Cluster sería algo que no sé si se siga llamando así, pero en su momento era Times 10, que es una tecnología de in-memory database. Microsoft no tiene cosas de este estilo, IBM tampoco. Entonces usualmente son soluciones de nicho, ¿no? Y en el caso de MySQL, pues bueno, tenemos los dos sabores o las dos posibilidades de poder clusterizar en disco o en memoria. Para efectos de casos de uso, realmente les diría que el 95% hoy de la base instalada que tenemos en distribuciones empresariales deben estar en Enterprise y el resto probablemente esté en la distribución que se llama Cluster, ¿no? Adicionalmente, pues bueno, todo este stack funcional que otra vez no encontramos en las distribuciones, en la distribución comunitaria, pues bueno, viene cobijado por las herramientas de administración y operación que se requieren para poder justamente realizar estas tareas, ¿no? Tenemos la consola de monitoreo, hay una cosa que se llama Workbench, que básicamente es el IDE de desarrollo e implementación de base de datos, ¿no? Y adicionalmente, que yo a propósito dejo este tema al último, porque también existe pues una idea que de repente tienen los clientes, que cuando hablamos de suscripción en open source, solamente hablamos de soporte, ¿no? Me ha tocado, no, bueno, pero es que para qué pago una suscripción si es solamente soporte y realmente casi no lo ocupo, etcétera, ¿no? Entonces yo a propósito primero menciono las diferencias funcionales y al final abordo el tema de soporte. Y el soporte es interesante porque evidentemente se ofrece el soporte que creo que todos conocemos, que es el soporte correctivo, en el sentido de ya dejó algo de funcionar y necesito ayuda para restablecer mi operación, vamos a decir, ¿no? Por supuesto, se ofrece, ¿no? Y de hecho está homologado a las herramientas y SLAs que tiene Oracle para el resto de sus productos. Dicho de otra manera, recibe los mismos SLAs de soporte y tiene las mismas herramientas. Un cliente que tenga licencias de Oracle Database a un cliente que tenga suscripciones de MySQL, ¿no? Con la salvedad, y esto es algo único en la industria, ninguna otra tecnología de base de datos en el mundo lo ofrece por la misma inversión a nivel suscripción que ya se hace, se ofrece una variante de soporte consultivo. ¿Qué significa soporte consultivo? Que un cliente puede levantar tickets, no hay un número límite de estos tickets, para pedir asesoría del estilo de, oye, probablemente mi servicio de base de datos no es que esté caído, pero necesitaría o me gustaría que alguien me ayude a realizar un performance tuning, por ejemplo, ¿no? Que me revisen queries y me den algunas recomendaciones para poderlo eficientar, ¿no? Entonces,
se levanta un ticket, esto lo toma soporte, se convierte en una comunicación bidireccional, soporte analiza el caso, ¿no? Muy probablemente les pide, oye, pásame tu archivo de configuración, corre este script y mándame el print screen, etcétera. Lo analiza y le dice al cliente, mira, para que puedas optimizar la operación y los tiempos de respuesta, modifica estos queries o cambia la configuración de los pools de conexiones, qué sé yo, ¿no? Y pues este es un servicio que de repente en algunos otros lados se tarifica o se considera como servicios profesionales. Sin embargo, en el caso de MySQL viene contemplado hasta dónde llega, hasta que el equipo de soporte te hace un diagnóstico, digamos, y emite una recomendación para obtener el objetivo planteado. Ya la ejecución de esas recomendaciones ya son responsabilidad de los clientes. Sin embargo, aquí es en donde hacemos una mancuerna perfecta con nuestro ecosistema de partners, porque la gran mayoría de las veces los clientes o no tienen el personal o recursos internos o de plano no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Para ejecutar esas recomendaciones y es en donde podemos trabajar de la mano para que eso signifique o al final se traduzca como servicios profesionales de nuestros partners, ¿no? Entonces, particularmente echando mano de este servicio de soporte consultivo que ofrece directamente MySQL, podemos enganchar y podemos traccionar perfectamente para hablar de servicios profesionales en conjunto con nuestros partners, ¿no? Desde una perspectiva funcional, si bien la versión 8, que como mencionaba es la más reciente que se liberó en el 2018, tuvo muchas mejoras e inclusiones funcionales comparado con la versión anterior, que es la 5.7, la verdad es que en mi opinión la más dramática eh, que tiene es el hecho de que ya MySQL se convierte también en una base de datos no relacional en el mismo motor. Es decir, históricamente hay dos, diría yo, grandes conceptos, ¿no? Respecto a cómo se gestiona la información. Primero tenemos el modelo relacional, que es creo que el más conocido, ¿no? Y es al que estamos acostumbrados usualmente a ver y que maneja el concepto de tablas, ¿no? Y en estas tablas, pues tú defines el tipo de dato que le vas a ingresar y el tipo de relación que van a tener estas tablas, ¿no? Entonces tienes tablas de clientes, tablas de productos, tablas de garantías, qué sé yo, ¿no? Dependiendo del giro, tú organizas tu información de esta manera, ¿no? Y por otro lado, que como mencionaba hace algún rato, está el concepto de bases de datos no relacionales, que no es un concepto nuevo realmente, ya lleva bastantes años. Sin embargo, no habían existido, pues, digamos, la masa crítica ni de casos de uso ni de tecnologías para que, pues, sea adoptado de una manera interesante, ¿no? Se puso de moda de unos 7 años para acá y pues hoy en día son conceptos, la verdad es que bastante familiares o comunes dentro de los clientes. Pero ¿esto qué significaba? Si yo necesitaba manipular información desde una óptica modelo relacional, pues necesitaba aquí invertir en un producto, ¿no? Podría ser mismo MySQL, SQL Server, Oracle Database, el que sea, ¿no? Y si necesitaba la funcionalidad documental, pues usualmente también tenía que invertir pues en esta otra funcionalidad que usualmente se traducía a otra tecnología o a otro manejador de base de datos. Digo, hay algunos por ahí mismo Oracle soporta estas dos funcionalidades también, con algunas consideraciones, pero usualmente era, pues tenía que hablar de dos plataformas independientes, ¿no? Y más allá del tema de la inversión, la pregunta era, oye, ¿y cómo le hago para que estos dos mundos de información, pues se comuniquen entre sí y al final del día yo pueda explotarlos, ¿no? Que ese es el punto principal de tener información respecto a mi negocio, ¿no? Y bueno, a partir de la versión 8, nativamente MySQL ya soporta también o incorpora la funcionalidad documental en el mismo manejador. Es decir, por una sola inversión de suscripción a nivel producto, tú técnicamente tienes pues dos bases de datos en una, ¿no? Y evidentemente también esto tiene beneficios en términos de que no duplicas infraestructura,
No necesitas hacer ningún tipo de labor de integración o transformación para que estos dos mundos de información se hablen, porque todo se persiste de manera nativa en pues un formato que es el que maneja MySQL, ¿no? Que de hecho se basa en una tecnología que se llama InnoDB, ¿no? Y lo mejor de todo esto es que esto se incorporó o se adicionó a la versión 8 sin incrementar un centavo el precio del producto. O sea, es decir, se incrustó o ahora se tiene a nivel funcional lo equivalente a 2 bases de datos en el mismo producto, pero el costo de suscripción no se incrementó. Se mantuvo el precio de lo que costaba antes de la versión 8, que de hecho lleva ya como 15 años en el mismo monto, pero gradualmente se van liberando nuevos features y funcionalidades que lo único que tienen que hacer los clientes con suscripciones activas es descargan el binario más reciente y automáticamente pueden utilizarlo, ¿no? Porque la suscripción no está ligada o no está amarrada a una versión del producto. Dicho de otra manera, si hoy un cliente quisiera utilizar o sacar provecho de esta funcionalidad, lo único que tiene que hacer es utilizar la versión 8, ¿no?, del producto. Entonces, si por ejemplo hoy estoy en la 5.7, que fue la anterior, y tengo suscripciones activas, lo único que hago es me meto al portal de soporte, descargo ahora el instalador de la versión 8 y automáticamente ya podría yo aprovechar esta dualidad funcional del producto, ¿no? Digo, este es un detalle un poquito más técnico que no voy a revisar ahora. En resumen, ¿por qué es buena idea o por qué hoy los usuarios que deciden irse a la parte empresarial de MySQL lo hacen, ¿no? Primero, temas de desempeño, ¿no? Hoy MySQL juega en las grandes ligas en temas de volumen de transacciones que se pueden soportar, ¿no? Como ya mencionaba el ejemplo de Twitter que opera con billones de transacciones al día, temas de disponibilidad, ¿no? Que esto va bastante ligado al tema de confiabilidad de las plataformas. Hoy MySQL como estándar de industria incluso, pues hablamos de 5 9 de disponibilidad a nivel base de datos, ¿no? Un tema relevante en el argot de código abierto, que el 100% del código es liderado y realizado por el equipo directamente de MySQL de Oracle, ¿no? ¿Por qué es relevante esto? Hay algunas ofertas en el espacio de código abierto que buscan, eh, voy a decir, imitar o simular las funcionalidades que MySQL empresarial ofrece como paquete vía la incorporación de o desarrollos propios o componentes de terceros, ¿no? Entonces, de repente esto, la experiencia hacia los clientes en términos funcionales y de soporte, pues no es la mejor. Y digo, estas son palabras que no digo yo, sino más bien son comentarios que he recibido de clientes que me ha tocado antes estén en otras ofertas, voy a decir similares, ¿no? Pero comparado con lo que ofrece MySQL como stack integrado, pues la verdad es que la experiencia es bien diferente, ¿no? Temas de TCO. Y digo, este tema de ahorros de hasta 90% en TCO. Este es un gráfico, de hecho, de antes de cuando se liberara la parte de NoSQL dentro del mismo MySQL. Entonces, probablemente si hacemos un ejercicio comparativo ya con estas nuevas funcionalidades, este ahorro en TCO sea bastante más interesante, ¿no? Como ya mencionaba, el tema de soporte, ¿no? Es 24/7. Aquí no hay de que soporte limitado o soporte estándar, qué sé yo, sino aquí es 24/7 y está totalmente homologado con los SLAs y sistemas que tiene Oracle como compañía para el resto de los productos y está disponible en 29 idiomas, ¿no? Y desde una perspectiva de seguridad, que esto es algo, diría yo, vivo. Desafortunadamente, conforme pasa el tiempo, los ataques o los intentos de ataques informáticos son más frecuentes y sofisticados, ¿no? Entonces, cosas como las bases de datos, pues tienen que estar muy, muy a la vanguardia para poder proteger a las organizaciones, ¿no? Y en el caso de MySQL, pues cuenta con cientos de regulaciones que tienen que ver con seguridad, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, comentario?
Creo que no. O ya los dormí o Es la pena, mi querido Ivancito, la pena, la pena. o todo ha sido muy claro. Está bien. Nos seguimos entonces. Comentarles también en de la mano de lo que mencionaba respecto a la historia de MySQL y contrario a lo que el mercado pensó. Adicionalmente a ir mejorando el producto per se, también Oracle se ha dado a la tarea de certificarlo con el resto del stack, ¿no? Para que, entendiendo esta dualidad que yo mencionaba, que más del 70% de los clientes que tienen hoy base de datos de Oracle también utilizan MySQL, pues bueno, cómo Oracle los ayuda para que pues estas inversiones sean lo más, bueno, se aprovechen de la mejor manera, ¿no? Justo en México tenemos uno de los casos más representativos de esto en el mundo. Tenemos un cliente que tiene un contrato de licenciamiento perpetuo e ilimitado para base de datos. Con base de datos me refiero a Oracle Database, ¿no? Entonces puede utilizar todo lo que quiera de la base de datos empresarial y todos sus componentes o add-ons, ¿no? Y aún así, y a pesar de que para este contrato pues le invirtieron varias decenas de millones de dólares, es el cliente más grande en términos de número de servidores que tenemos en Latinoamérica de MySQL, ¿no? Entonces dirías, bueno, ¿por qué alguien o una organización que tiene un contrato ilimitado de un producto, ¿no? También utilizaría otro o invertiría en otro que puede sonar a que es competencia, ¿no? Y la respuesta es bien simple. Se dieron cuenta que pues hay cosas que como han venido evolucionando de manera propietaria, ¿no? Que al final Oracle, como muchas tecnologías que principalmente ubicamos como bases de datos, son tecnologías propietarias, ¿no? Han ido creciendo y evolucionando de la mano también con las aplicaciones que soportan, ¿no? Y esto no es ni bueno ni malo, simplemente así ha sido. Pero para cargas nuevas de trabajo, todo lo que tiene que ver con nuevas arquitecturas, nuevos diseños, aplicaciones orientadas a web, por ejemplo, es en donde identificaron que les es más conveniente utilizar MySQL. Porque es una tecnología más ligera, demanda menos infraestructura, es más amigable, es flexible, se alinea un poco mejor a justamente las tendencias de nuevas arquitecturas, ¿no? Entonces, es por ello que este cliente, ¿no? Que otra vez tiene un contrato ilimitado de Oracle Database, es el cliente más grande que tenemos en términos de número de servidores, que si no mal recuerdo, en el último conteo iba por ahí de 600, como 600 servidores, ¿no? Entonces, 600 servidores de base de datos, la verdad es que es un volumen bien interesante, ¿no? Hasta aquí la parte, digamos, de resumen de producto. Ahora pasar al tema comercial, ¿no? Como dicen por ahí, ya vimos y ya entendimos tecnológicamente qué ofrece, pero pues cuánto cuesta, ¿no? O por qué digo que es la tecnología con el mejor TCO de la industria. Bueno. Oye, Iván, perdón, Sí. disculpa la interrupción, antes de que te pase al otro tema. Y cabe mencionar que esta venta que menciona Iván, que el cliente ya tiene un contrato ilimitado para base de datos y aún así nos compra MySQL y la verdad es que es uno de los clientes más grandes de Latinoamérica que consume MySQL, lo vendemos a través de un partner. Entonces es importante que ustedes vean que hay una gran oportunidad allá afuera, porque no quiere decir que nosotros lo vendamos directo. Esta transacción que se hace con este cliente grande lo hace un partner. Sí, ese es un excelente punto adicional a que evidentemente, digo, solo aquí mencionamos la parte de producto, pero arrastra muchísimos servicios, ¿no? Que les diría que es la otra parte interesante a nivel negocio, porque como ya mencionaba, realmente Oracle en ningún lugar del mundo, de hecho, tiene recursos de consultoría para entregar servicios asociados a MySQL, ¿no? Entonces, todo lo que salga de servicios, que usualmente salen servicios, sí evidentemente ligados o asociados directamente a MySQL, pero también MySQL es una excelente puerta de entrada o un tema de conversación que indistintamente nos ayuda de repente a arrastrar negocios de otras cosas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando le hablamos a un usuario o a una entidad que hoy a lo mejor lleva años utilizando la distribución comunitaria, seguramente
lo lleva haciendo en un esquema de standalone, sin alta disponibilidad, etcétera, ¿no? Ya cuando posicionamos el mensaje de las distribuciones empresariales y hablamos de clusterización, pues eso arrastra pues, más infraestructura, de pronto más licencias de sistemas operativos o suscripciones, licencias de virtualización o suscripciones, ¿no? Servicios profesionales de actualización de producto, por ejemplo. Entonces, al estar MySQL usualmente inmerso en este tipo de contextos o aplicaciones, ¿no? Es bien natural o bien común que se arrastren servicios profesionales bastante interesantes, ¿no? Y bueno, desde una óptica comercial, ¿por qué como yo mencionaba, considero que MySQL tiene el mejor TCO de la industria? Digo, primero por el modelo comercial, que otra vez esto no es nuevo, y de hecho es algo común y usual en el argot de código abierto. Técnicamente todas las tecnologías de código abierto se comercializan así, vía el esquema de suscripción. Entonces quiere decir que no hay un costo asociado al licenciamiento, ¿no? Que usualmente en los proyectos es lo más escandaloso que de repente vemos en los proyectos de bases de datos, ¿no? La métrica que se utiliza para dimensionar la cantidad de suscripciones que yo requiero para un despliegue determinado es de tipo servidor. ¿Por qué es relevante esto? Porque, como muy probablemente la mayoría sepa, pues de repente en bases de datos se contabilizan que si los cores de procesamiento, que si los usuarios, que si... Por ahí sé que una marca empezó ya ahora a preguntar y a tarificar por el tamaño de memoria que vas a usar, ¿no? Entonces, pues usualmente hay varios factores que determinan la cantidad de licencias, ¿no? Porque esto aplica mucho para el escenario o los escenarios de licenciamiento. Acá no, acá lo único que contabilizamos son los servidores, entendiendo como servidor el entorno de ejecución en donde vas a instalar la base de datos. Y este entorno de ejecución puede ser físico o virtual. Entonces, en un despliegue físico, contamos las cajas físicas que vas a usar o en donde vas a instalar MySQL. No nos importa el número de cores. Realmente la única distinción que se hace es, hay un precio por suscripción para cajas que físicamente tengan hasta 4 sockets, entendiendo como socket el procesador físico, sin importar el número de núcleos de procesamiento o de cores, ¿no? Y hay otra banda de precio para cajas de más de 5, de más de 4 sockets, ¿no? La verdad de las cosas es que en los casi 4 años que llevo en este rol, realmente fuera de un par de suscripciones, realmente ya pues la tendencia es que pues ya no haya tantos servidores de más de 4 procesadores, ¿no? Digo, la tendencia es que se hagan más densos en términos de cores de procesamiento, así que los costos que están viendo aquí son los precios de lista por suscripción de ambas distribuciones, ¿no? La que se llama Enterprise tiene un precio de lista por suscripción de $5,000 al año, y la que se llama Cluster tiene un precio de lista por suscripción de $10,000 al año, ¿no? Y estos son los costos, como decía, para el caso de un despliegue físico, para cajas que tengan hasta 4 sockets, sin importar el número de cores, ¿no? En un ambiente virtual, realmente no nos importa ya las características de la infraestructura ni en dónde esté, solamente se contabiliza el número de máquinas virtuales, no nos importa el tamaño de las mismas, o sea, es decir, para efectos prácticos, un servidor virtual de 2 vCPUs vale lo mismo a efectos de suscripción que un servidor virtual de 128 vCPUs. Entonces, esto es bastante favorable para los clientes porque técnicamente podrías crecer de manera vertical ilimitadamente, ¿no? Y evidentemente esto, si lo comparamos con, pues, voy a decir, los escenarios convencionales de licenciamiento, pues ni de chiste, ¿no? Tú tienes esa flexibilidad de que, bueno, puedes crecer sin realmente impactar las inversiones en lo que tiene que ver con base de datos al menos, ¿no? Y para que esto quede un poquito más claro, tengo un par de ejemplos, justamente de a qué me refiero con esto, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero desplegar la solución que se llama InnoDB Cluster, que es la solución de clusterización en disco, con la distribución empresarial, ¿no? O la que se llama Enterprise, de hecho. Por diseño, esta solución requiere 3 nodos de base de datos al menos, ¿no?
para poder clusterizar. Entonces, para efectos de este ejemplo, es un despliegue físico en el cual voy a tener 3 servidores físicos y un cuarto para desarrollo, ¿no? Vamos a suponer que cada servidor de estos tiene 4 procesadores, ¿no? Y cada procesador tiene 16 cores, ¿no? Que de hecho creo que son los más grandes y acaba de liberarlos justo Intel, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, tengo cajas que cada una tiene 64 cores de procesamiento. Si bien esto no es relevante para el tema de MySQL, ¿no? ¿Por qué lo pongo así? Para efectos de contabilizar el número de suscripciones, tengo 3 servidores físicos que ninguno rebasa esta consideración de los 4 sockets para mi base de datos en producción, ¿no? Y luego tengo un cuarto servidor físico que tampoco rebasa los 4 sockets para mi base de datos de desarrollo. Por lo tanto, necesito 4 suscripciones de MySQL Enterprise Edition. 4 por 5,000 me da un monto de inversión de $20,000 al año. Si esto mismo lo quisiéramos licenciar con otra tecnología, pues yo tendría que ver cuántas licencias necesito para 256 cores, ¿no? Que es el resultado de multiplicar 64 por 4, ¿no? Y digo, no voy a hacer la matemática, pero si están familiarizados con otras tecnologías de base de datos, la verdad es que licenciar esto ni de cerca serían $20,000 al año, ¿no? De hecho, creo que de entrada el tema del licenciamiento sí ya estaríamos hablando de, pues ya del orden de millones de dólares, ¿no? Entonces, y digo esto, considerando que a nivel producto, no solamente incluye la parte de clusterización, sino todas las componentes funcionales que ya mencionaba de seguridad, etcétera, y lo de SQL y no SQL simultáneo, ¿no? Entonces, de hecho, los invitaría que de pronto, si quieren, traten de buscar alguna otra tecnología que tecnológicamente ofrezca lo mismo por estos montos y realmente no hay, ¿no? Entonces, por eso decía que para efectos de TCO, MySQL hoy es la tecnología o la solución con el mejor TCO de la industria. Y solo para redondear la parte virtual que mencionaba, vamos a suponer que quiero desplegar lo mismo, y con lo mismo me refiero a la misma solución de InnoDB Cluster, pero ahora en un ambiente virtual o de nube, por ejemplo, ¿no? De hecho, tenemos muchos clientes que consumen servicios de tipo IaaS, del mismo Oracle o de Azure o de AWS, etcétera, y sobre esos servidores que les aprovisiona su proveedor, despliegan su MySQL empresarial, ¿no? Entonces, en este caso, poco nos importa las características y ubicación de la infraestructura. Digo, puede ser on-premise y virtualizado, ¿no? O, como mencionaba, pueden estar consumiendo servicios de algún proveedor de nube. Pero para efectos de diseño, yo necesito lo mismo, ¿no? 3 nodos de base de datos para mi base de datos productiva. Y yo aquí estoy considerando un cuarto nodo para mi ambiente de desarrollo, ¿no? Entonces, tengo 3 máquinas virtuales, que para efectos prácticos no nos importa el número de vCPUs que tenga cada máquina virtual para el ambiente productivo, y luego tengo una máquina virtual adicional para desarrollo. Por lo tanto, me da el mismo número de suscripciones, por lo tanto es la misma inversión, ¿no? Y como decía hace rato, en el ambiente virtual, pues está la belleza de que a lo mejor yo arranco mis máquinas virtuales, voy a decir, de 4 vCPUs cada uno, ¿no? Porque todavía no estoy muy seguro de la carga, etcétera, ¿no? Y resulta que después de unos meses veo que me quedé corto y necesito incrementar la potencia o las capacidades de las máquinas virtuales de 4 a, voy a dramatizar, 64 vCPUs. Yo lo puedo hacer sin problema y sin preocuparme que esto me impacte, ni en el número de suscripciones, ni evidentemente en la inversión que pues yo estoy haciendo, ¿no? Y de igual manera los invito a buscar alguna otra solución que te permita hacer estos crecimientos pues técnicamente ilimitados de manera vertical, sin que te impacte en el costo, ¿no?, de la capa de base de datos. Digo, aquí ya los incrementos de a nivel infraestructura, pues bueno, son costos que si bien están asociados a estos crecimientos, pero no tienen nada que ver con la parte de base de datos, sino más bien es de infraestructura o servicios en la nube que puedas estar teniendo, ¿no?
Y bueno, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Creo que no. Y bueno, para redondear o contarles muy concretamente en dónde realmente nosotros, pues por experiencia y realmente en el día a día, las oportunidades de negocio que vemos en el mercado en conjunto con nuestros socios de negocio. Digo, evidentemente la primera sería pues justamente llevar este mensaje hacia el mercado de por qué es buena idea conocer y adoptar las versiones empresariales del producto, ¿no? Como ya mencionaba, hay una gran base instalada allá afuera que hoy utiliza MySQL comunitario y de repente no ha pensado en otra cosa porque no sabe que existe el mismo MySQL, pero mejorado, vamos a decir, ¿no? Como ya mencionaba, hoy en día solo el 1% de la base instalada en el mundo utiliza algún tipo de distribución empresarial de MySQL, ¿no? Entonces tenemos, la verdad es que un greenfield bastante interesante, ¿no? Como modalidad comercial, la modalidad de suscripción es un modelo recurrente, ¿no? Como ya mencionaba, las renovaciones y expansiones realmente se trabajan con nuestros partners, es decir, no es un venta de licenciamiento y soporte y ya de ahí la renovación del soporte lo hace el fabricante. Acá no. De hecho, trabajamos en conjunto para estar muy presentes en las cuentas y que evidentemente el cliente pues aproveche y despliegue todas las capacidades que el producto le ofrece ya por la inversión que está haciendo, ¿no? Y pues esto de manera natural genera que los diferentes proyectos en las cuentas vayan creciendo, ¿no? De hecho, creo que uno de los casos más representativos de esto lo tenemos con un banco en Centroamérica, ¿no? En donde la primera venta que se hizo fue pues ya hace cerca de un año y hoy ya vamos por el cuarto proyecto con el mismo partner en el mismo cliente, ¿no? Es decir, entramos con un pequeño proyecto, ¿no? Y ya ahora estamos hablando de proyectos transformacionales y estratégicos, ¿no? De nuevas aplicaciones con este cliente. Y en términos de suscripciones, si no mal recuerdo, con este nuevo proyecto, ya estaríamos rebasando por ahí de las 20 suscripciones, ¿no? Entonces, es un crecimiento orgánico en las cuentas y es bastante natural, ¿no? Por las bondades y capacidades que ofrece la tecnología, ¿no? Desde una perspectiva financiera, la verdad es que evidentemente el que al menos a nivel capa de base de datos pues sea bastante atractivo, ¿no? El costo-beneficio, pues esto muchas veces logra que proyectos se viabilicen, ¿no? Es decir, y creo que no me dejarán mentir para los que estén familiarizados con Oracle Database e incluso con SQL Server, ¿no? La parte de base de datos usualmente es una de las más costosas en la mayoría de los proyectos, ¿no? Y concretamente hoy estamos viendo una oportunidad de negocio, ¿no? En la base instalada de SQL Server 2008, ¿no? Que es que tuvo un end of life en el 2019, pero sufre el mismo fenómeno que sufre Microsoft para la verdad es que la gran mayoría de sus productos. Todavía hay una gran base instalada en ese producto. ¿Y por qué es interesante? Porque después de esa versión, que se licenciaba por Socket, ya a partir de la nueva versión de SQL Server ya se instauró la métrica de por cores, ¿no? Entonces, los clientes hoy que tienen SQL Server 2008 y que quieren actualizarse, pues ya la factura de licenciamiento de base de datos es bastante más considerable, ¿no? La otra parte interesante en términos del tipo de proyectos y de repente abordando el perfil de cliente, digo, por ahí me preguntaban en otra charla parecida, oye, ¿qué perfil de cliente tiene MySQL? Realmente les diría que todos. O sea, es decir, no hay eh, clientes de todos tamaños y de todas industrias, hoy les parezca o no, ya tienen que estar pensando en estrategias digitales, ¿no? Y al hablar de estrategias digitales, o innovación, transformación y estas buzzwords que están de moda ya desde hace algunos años,
usualmente se asocian con el ecosistema de open source, ¿no? Y otra vez, al MySQL ser la base de datos por de facto del ecosistema de open source, es altamente probable que, pues, ya hoy muchos de sus clientes incluso ya estén haciendo cosas con tecnologías de código abierto, ¿no? Entonces, pues es importante proactivamente tener estas conversaciones con nuestros clientes y prospectos, porque si no, alguien más lo va a hacer, ¿no? Entonces, de nueva cuenta de aquí podemos desarrollar proyectos transformacionales, ¿no? Y con transformacionales me refiero a, de repente, aplicaciones legacy. Y con legacy en este contexto no me refiero a que sean malas, sino a lo mejor han venido creciendo y evolucionando en un ambiente propietario, ¿no? Pero que a lo mejor ya llegó a un contexto en donde ya se necesitan otro tipo de funcionalidades que esa misma tecnología no puede ofrecer. De hecho, el último que tuvimos de este estilo fue acá en México, con una entidad financiera, en la cual la aplicación con la cual hacía compra y venta de acciones, ¿no? Y manejaba el tipo cambiario de todas las monedas que comercializa, lo tenían en una plataforma propietaria sobre Informix, ¿no? Y pues llegaron a un punto en el tiempo en donde ya les resultaba más costoso mantener esa plataforma y no les estaba dando ya las nuevas funcionalidades que requerían, y lo que decidieron fue realmente reescribir la aplicación y la montaron sobre una infraestructura clusterizada con MySQL in memory, ¿no? Y a pesar de hacer esa labor, realmente tuvieron ahorros, la verdad es que bastante significativos en términos financieros, además de que pues ya hoy están con una tecnología pues bastante más flexible y les va a permitir incorporar cosas que ya venían necesitando o queriendo, ¿no? Pero que no habían podido hacer en el ambiente pues antiguo, ¿no? Y por último, que van un poco de la mano, pues el tema de upsell y cross-sell de diferentes componentes alrededor de MySQL, ¿no? Como ya mencionaba, MySQL usualmente arrastra upsell del mismo producto y cross-sell pues de otros componentes, ¿no? Desde la perspectiva infraestructura, software, servicios, ¿no? Y reiterar que los servicios profesionales son 100% trabajados y manejados con nuestros partners, ¿no? Ceci, no sé si hasta aquí quieras tú agregar o sumar algo. Digo, solo mencionar la otra parte de consideraciones respecto al gobierno, pero no sé si hay algo que se me esté escapando. No, la verdad es que lo dijiste todo súper completo. Creo que ahí más bien, como pueden ver, la oportunidad de negocio es trabajar a través de nuestros socios, 100% en su mayoría. Y creemos que si a ustedes les está haciendo sentido esto que han escuchado, pues podemos revisarlo si quieren una llamada ya por separado para que les quede un poquito más claro cómo es el modelo. En realidad no necesitan ustedes ni siquiera cumplir una certificación o requerimientos puntuales para poder vender el producto. En su mayoría, las opciones de necesidades que tienen los clientes allá afuera del mercado se cumplen o se cubren más bien con la versión Enterprise Edition, que no nos pide ninguna certificación, ni que ustedes tengan que invertir en una membresía para ser partners de Oracle o algunas certificaciones, como dije, ¿no? Entonces, como pueden ver, es una oportunidad de negocio que si les hace sentido, podemos ir, si quieren, revisando uno a uno con ustedes y apoyándolos, ¿no? En realidad no esperamos que se vuelvan expertos en las primeras, pero si ustedes desean y creen que hay una oportunidad con ciertos clientes que ustedes ya conocen, que sí, como dijo Iván, les hacen las preguntas de, oye, a lo mejor qué base de datos utilizas o para qué me estás pidiendo el hardware, que típicamente a lo mejor le pueden estar vendiendo en su core business o cualquier otro producto, preguntar qué base de datos utilizas, y como pueden ver, esta lámina nos expresa perfectamente cuál es la oportunidad de negocio que existe para ustedes y el gran ahorro que va a significar para los clientes en temas no solamente de TCO, sino a lo mejor hay otros productos o funcionalidades que el mismo cliente está contratando con otros productos o servicios que le están saliendo todavía más caros para cubrir estas funcionalidades que ya tienen con MySQL, ¿no? El tema sería que nos ayuden ustedes a llevar este mensaje a sus clientes, y se necesita nuestro apoyo. Con mucho gusto y estamos para poderlos apoyar. Sería eso, porque ya en realidad cubriste todo, querido Iván. Muchas gracias. Pues no sé si hay alguna otra duda, comentario,
¿Les hizo sentido? ¿No les hizo sentido? ¿Ya se han topado de repente con requerimientos de MySQL o algunas otras tecnologías de código abierto? Digo, no sé si alguien quisiera compartir algo, ¿no? Creo que no, mi querido Ivancito. Clara, como siempre, la explicación bueno, la presentación con la que nos apoyaste. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación y pues ahora sí que los asistentes por el tiempo. Ahí corríjanme, les vamos a compartir estas láminas, ¿no? Sí, si me ayudas enviándome la presentación, con mucho gusto se los hago saber. Y de igual forma los vamos a ir contactando para pues tener como ese acercamiento de uno a uno. Y pues si les hizo clic o match y desean incluir la solución en su portafolio, pues nosotros con ayuda de ustedes pues los vamos a estar guiando, los llevaremos de la mano hasta que podamos vender miles de millones de dólares en MySQL. Esa es la idea. Sí, Vale. también igual, o sea, comentarles que con todo gusto podemos, como ya mencionaban Liz y Ceci, tener sesiones uno a uno de repente para pues conversar y un poco adaptar, ¿no? De pronto el mensaje de MySQL dependiendo las otras líneas de negocio o foco de negocio que puedan tener. ¿Y a qué voy con esto, no? Si usualmente soy una empresa que, por ejemplo, vende infraestructura, ¿no? Algo que les podría decir es que por pura probabilidad, de los X servidores que yo venda al mes o al trimestre o al año, la mitad se van a utilizar para bases de datos, ¿no? De esa mitad, es altamente probable que una mitad, ¿no? Le vayan a instalar MySQL, ¿no? Entonces, por pura probabilidad y preguntando, oye, ¿para qué vas a ocupar esta infraestructura? Es altamente probable que esta venta que de por sí yo estoy haciendo vaya relacionada ya con la base de datos MySQL, ¿no? Y ahí es empezar a construir y a desarrollar los proyectos, ¿no? Digo, para aquellos que, por ejemplo, comercialicen algún tipo de tecnología de código abierto, ¿no? Digo, voy a inventar un Red Hat, ¿no? En el caso Red Hat, pues no tienen base de datos, ¿no? Al menos de código abierto, ¿no? Entonces ahí hacemos un match interesante en términos de mensaje, ¿no? No somos competencia con Red Hat, ¿no? Digo, al menos a este nivel MySQL. Sí, a lo mejor su fuerte tiene que ver con seguridad, ¿no? Pues igual podemos revisar cómo podemos alinear o complementar justamente esta expertise que puedan tener en diferentes disciplinas con lo que ofrece MySQL hacia el mercado, ¿no? Porque la verdad es que, como ya mencionaba, pues MySQL es la tecnología de gestión de datos más utilizada del mundo. Entonces sí es altamente probable que de por sí ya los clientes a los cuales hoy les comercialicen algo, ya lo utilicen. Y creo que aquí el mensaje principal sería, los invito a que meramente le pregunten a sus clientes si ya utilizan para algo MySQL y es altamente probable que ya les contesten que sí y de ahí podemos empezar a trabajar y a desarrollar los diferentes proyectos. Muy bien, me querido Iván. Bueno, pues antes de cerrar, como les comentó Fer por ahí en el chat, les tenemos una pequeña sorpresa dinámica. Vamos a rifar una gift card de Amazon. Entonces, Iván va a ser el bueno en poner a prueba nuestros conocimientos con 3 preguntitas. La dinámica es la siguiente. Aquellos que contesten bien las 3 preguntas que va a realizar Ivancito, o bueno, quien tenga la respuesta, levanta su manita y ya nos dice la respuesta. Y es importante que para que les hagamos la entrega de la gift card, nos sigan en 2 de nuestras redes sociales, ya sea en el Facebook, en el Twitter, en el Insta o en el LinkedIn de Nexis, y nos envíen sus pantallazos y les podamos enviar la gift card. Entonces, mi querido Ivancito, eres el bueno para poner a prueba los conocimientos. A ver, 3 preguntas. La primera sería, ¿cuál es la principal diferencia
entre la distribución que se llama Enterprise y la que se llama Cluster. Si se acuerdan cuál es el precio de lista por suscripción de cada una de ellas. Y dos funcionalidades diferentes que encontramos en las distribuciones empresariales versus lo que encontramos en la parte comunitaria. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Alguien? ¿Está en juego una gift card de Amazon? Anímense por el chat si no quieren hablar. Si no quiere levantar su aquí lo bueno es que no tienen que activar sus cámaras si no quieren, si no quieren. ¿No puedo contestar yo? A ver, voy a intentarlo yo. A ver. El precio de lista, uno es $5,000 y el otro es $10,000. La diferencia entre el Community y el Enterprise, pues es el soporte técnico, que está a las 24 horas, los 7 días de la semana. Y en la diferencia del otro, pues una es a nivel de virtualización y la otra es a nivel físico. Tengo que decir que esta última no es correcto. Oh. Bueno, no, déjame, te cuento. Realmente la diferencia, porque sí es súper interesante para nosotros que quede claro. Si bien las dos tú las puedes desplegar en ambientes físicos o virtuales, ¿no? Realmente radica la diferencia en cómo te permiten ofrecer alta disponibilidad. Okay. Que esto es independiente al cómo lo implementes, ¿no? Y la que se llama Enterprise, que de hecho es la más utilizada, te permite ofrecer alta disponibilidad utilizando el almacenamiento o el disco, ¿no? Que es como realmente muchas de las tecnologías funcionan, de base de datos. Y la otra, la que se llama Cluster, te permite ofrecer alta disponibilidad utilizando la memoria RAM, ¿no? De los equipos que tengas. Entonces, si bien no va ligado al tema de si es físico o virtual, más bien cómo es que ofreces la alta disponibilidad a la aplicación. Y de nuevo cuenta, realmente el más utilizado y el más común, de hecho, que resuelve la gran mayoría de las necesidades de las aplicaciones, es la alta disponibilidad a nivel disco, y esa es la que encontramos en la distribución Enterprise, y es la que cuesta $5,000, ¿no? Pero buen intento. Ok. Muchas gracias. Sí, por nada. Gracias por la charla. No, a ustedes. Por ahí tenemos ¿o eras tú, Yasmín? Tenemos una mano levantada. Sí, era yo. Perfecto. De cualquier forma, yo creo que es justo, mi querida Yasmín. Fuiste la única que se animó. Entonces, por favor, no olvides seguirnos en 2 de nuestras redes sociales, y aquí en el chat estoy poniendo el correo de la chica a la que tienes que hacerle enviar los screenshots de que ya nos sigues, y ella misma te va a hacer el envío de la gift card. Ok. Vale, igual si me puedes dejar por aquí tu correo tu correo y tu teléfono para estar como súper pendiente que te entreguen el premio. Está bien. ¿Eres Lisette? No. Lisette, sí, igual, sí, Lisette Pérez. Yasmín, y adicional, para que no te quedes solo con la idea de la diferencia que existe con la comunitaria, que es solo soporte, que es precisamente lo que creen todos los clientes. Ay, ¿por qué voy a pagar por algo que es gratuito por soporte? No vale la pena. Acuérdate, ofrecemos seguridad, monitoreo, alta disponibilidad, que típicamente los clientes acaban pagando más con terceros y les sale mucho más caro que si tú les ofreces o les explicas sobre MySQL. Ok. Correcto. Muy bien. Pues creo que ya estamos entonces. Sí, así es. Muchísimas gracias, Iván, Ceci, y a todos los que se conectaron y nos pudieron acompañar en esta charla. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, buen día. Nos vemos. Un abrazo. Buen día, cuídense mucho. Hasta luego, buen día. Hasta luego.
Buen día.